A los 73, ella se sentía inútil, hasta que una puntada cambió su vida. Bienvenido y disfruta de la historia. La fiesta de jubilación parecía más un funeral. Después de 45 años como respetada enfermera pediátrica, Busilia estaba de pie en su sala de estar, rodeada de personas que le deseaban lo mejor, sintiéndose invisible. Sus décadas de experiencia, su toque gentil que había calmado a miles de niños asustados, su conocimiento enciclopédico sobre enfermedades infantiles, todo ello de repente irrelevante. Mientras sus colegas brindaban por su merecido descanso, ella sonreía educadamente mientras interiormente entraba en pánico. ¿Qué era ella sin su trabajo? Solo una mujer envejeciendo en un mundo que valoraba la juventud y la productividad. Las paredes de su casa en Madrid, que antes le parecían acogedoras, ahora la sofocaban. Cada mañana se despertaba con la misma sensación de vacío, un abismo que crecía en su interior con cada día que pasaba. Su esposo Noberto, jubilado desde hacía años, apenas levantaba la vista de su periódico cuando ella vagaba inquieta por la cocina, buscando ocupar sus manos en algo, lo que fuera, para no sentir que el tiempo se deslizaba entre sus dedos sin propósito. «¿Qué planes tienes hoy, querida?», preguntaba él cada mañana, como si fuera la cosa más sencilla del mundo tener planes cuando toda tu identidad había sido arrancada de raíz. «Quizás ordene algunos cajones», respondía ella, sabiendo que era una mentira piadosa. Los cajones ya estaban perfectamente ordenados, al igual que los armarios, la despensa y cada rincón de la casa que había reorganizado obsesivamente durante las primeras semanas de su jubilación. El primer mes transcurrió en una nebulosa de televisión diurna e intentos desganados de jardinería. Sus hijos adultos llamaban por obligación, pero estaban ocupados con sus propias vidas. Noberto tenía sus rutinas y pasatiempos. Ella deambulaba por su casa como un fantasma, tocando objetos familiares, preguntándose cómo se había vuelto tan innecesaria tan rápidamente. Las tardes eran particularmente dolorosas. Durante décadas, esas horas habían estado llenas de vitalidad en la sala de pediatría, con sus pequeños pacientes necesitando su atención experta. Ahora, el silencio de su salón era interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj antiguo que había heredado de su madre, un recordatorio constante de que el tiempo seguía avanzando mientras ella permanecía estancada. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, escuchó un grito procedente del apartamento de su vecina Regracia, una mujer mayor que vivía sola al otro lado del pasillo. Sin pensarlo, dejó caer la regadera y corrió hacia allí. La puerta estaba entreabierta. «¿Regracia? ¿Estás bien?», llamó antes de entrar y encontrar a su vecina en el suelo, respirando con dificultad y sujetándose el pecho. Cuando su vecina sufrió la crisis de salud, acudió instintivamente. Los paramédicos llegaron y ella dio un paso atrás. Su formación médica gritándole que ayudara, pero su estatus de solo una vecina manteniéndola en silencio. Más tarde, en la sala de espera del hospital, notó a una joven madre luchando por calmar a un bebé que lloraba. Sin pensarlo, le mostró una técnica suave de mecerlo que había usado miles de veces. El bebé se calmó instantáneamente y las lágrimas de gratitud de la madre despertaron algo en ella, un recordatorio de que su conocimiento seguía teniendo valor. «Tiene usted manos mágicas», dijo la joven madre, secándose las lágrimas. «Llevo horas intentando que se calme». Busilia sintió un calor familiar extenderse por su pecho, una sensación casi olvidada de ser útil, de marcar la diferencia. 45 años como enfermera pediátrica, respondió con una sonrisa tímida. «Supongo que algunas cosas nunca se olvidan». «Es un don», insistió la madre, mientras el bebé, ahora tranquilo,
La miraba con ojos curiosos. Gracias por compartirlo conmigo hoy. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, ese mismo día, mientras esperaba noticias sobre su vecina, deambuló por la tienda de regalos del hospital y vio una manta para bebé hecha a mano con un exquisito bordado. La etiqueta del precio le hizo jadear. Había aprendido costura de su abuela, pero no había tomado una aguja en décadas. Esa noche, hurgó en su armario y encontró su vieja cesta de costura, los hilos resecos pero las agujas aún afiladas. Al regresar del hospital, con Regracia ahora estable pero necesitando quedarse unos días bajo observación, Busilia se sentó junto a la ventana de su sala de estar. La vieja cesta de costura descansaba sobre sus rodillas, una reliquia de otro tiempo. La abrió con cuidado. El aroma a lavanda seca de los saquitos que su abuela siempre colocaba entre los hilos aún persistía levemente, transportándola instantáneamente a su infancia. Sus dedos exploraron los carretes de hilo, la mayoría tan antiguos que se deshacían al tocarlos. Las agujas, sin embargo, permanecían en su estuche de cuero, tan afiladas y brillantes como el día en que las guardó por última vez. Tomó una entre sus dedos, sorprendida por lo familiar que se sentía, como si su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado. De un viejo baúl sacó retazos de tela que había guardado durante años sin propósito definido. Sin saber muy bien qué estaba haciendo, cortó un cuadrado de algodón suave color crema. Sus manos, acostumbradas a procedimientos médicos precisos, trabajaban ahora con una delicadeza diferente, pero igual de meticulosa. Sus primeros intentos fueron muy torpes, sus dedos artríticos luchando por recordar los movimientos. Pero gradualmente los ritmos familiares regresaron. Pequeñas puntadas, una tras otra, formando la silueta de un conejo. Luego un oso, una jirafa. Animales que habían decorado las paredes de la sala pediátrica donde había pasado su vida profesional. La noche se convirtió en madrugada sin que ella se diera cuenta, absorta en aquel baile entre la aguja y la tela. Cuando finalmente levantó la vista, sorprendida por la luz del amanecer, filtrándose por la ventana, tenía ante sí una sencilla manta para bebé con pequeños animales bordados. Noberto la encontró dormida en el sillón, la manta terminada sobre su regazo, las gafas torcidas sobre su nariz. La observó en silencio, notando algo diferente en su rostro. La tensión que había marcado sus facciones desde la jubilación había desaparecido. «Busilia», la llamó suavemente colocando una taza de café en la mesita junto a ella. «¿Has estado despierta toda la noche?» Ella abrió los ojos, momentáneamente desorientada, pero luego sonrió, una sonrisa genuina que él no había visto en meses. «He hecho algo», dijo simplemente, mostrándole la manta. Noberto la examinó con sorpresa. «Es preciosa, querida. No sabía que aún hacías estas cosas». «Yo tampoco», respondió ella, acariciando el bordado con la punta de los dedos, «pero creo que voy a llevarla al hospital hoy, para los bebés de la UCIN. ¿Podría aquella pequeña manta, nacida de una noche de insomnio y recuerdos, ser el inicio de algo nuevo?» Busilia no lo sabía aún, pero por primera vez en meses sentía una chispa de curiosidad por lo que traería el nuevo día. Cuando estaba a punto de marcharse hacia el hospital, con su creación cuidadosamente envuelta en papel de seda, sonó el teléfono. Era Sofía, su hija mayor. «Mamá, ¿puedes quedarte con Paulito esta tarde? Tengo una emergencia en el trabajo y la niñera ha cancelado a última hora». El corazón de Busilia dio un vuelco. Su nieto de 6 meses. Otra vez esa sensación de ser útil, necesaria. «Por supuesto, cariño.
Tráelo cuando quieras. Estaré aquí. Las prioridades cambiaron en un instante. La visita al hospital podría esperar. Ahora tenía un propósito más inmediato y quizás, pensó mientras guardaba la manta en un cajón, un pequeño probador para su nueva creación. Cuando Sofía llegó con el bebé y todas sus pertenencias, apenas tuvo tiempo de darle instrucciones apresuradas antes de salir corriendo. Busilia se quedó sola con Paulito, que la miraba con sus grandes ojos marrones, evaluándola. «Bueno, pequeño», le dijo sacando la manta del cajón, «parece que serás el primer beneficiario de mi nuevo proyecto». Lo acostó sobre la manta, observando con deleite cómo sus pequeñas manos intentaban atrapar las figuras bordadas. El bebé gorjeó de placer, y ella sintió una oleada de satisfacción tan intensa que casi la dejó sin aliento. No era tan diferente a la sensación que experimentaba cuando un tratamiento funcionaba en uno de sus pequeños pacientes. Esa tarde, mientras Paulito dormía plácidamente envuelto en su creación, Busilia tomó una decisión. Mañana llevaría la manta al hospital, pero no sería la última. Sus manos aún tenían mucho que ofrecer, aunque fuera de una manera completamente inesperada. ¿Podría este pequeño pasatiempo convertirse en algo más? La idea comenzaba a germinar en su mente, como una semilla largamente dormida que finalmente encuentra la luz. Cuando llegó al hospital al día siguiente, se dirigió directamente a la unidad neonatal. Se detuvo frente a las puertas automáticas, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y anticipación. Durante décadas había cruzado puertas similares como profesional. Hoy entraba como visitante, como donante. «Disculpe», dijo a la enfermera de recepción, una joven que no reconoció. «Me gustaría donar una manta para los bebés de la USIN». La enfermera levantó la vista de su ordenador. Sus ojos, inicialmente desinteresados, cambiaron al ver lo que Busilia sostenía. «¿Puedo verla?», preguntó, extendiendo las manos. Con cierta timidez, Busilia le entregó su creación, observando nerviosamente mientras la joven desplegaba la manta y examinaba el bordado. «Esto es extraordinario», murmuró la enfermera. «¿Lo ha hecho usted misma?», Busilia asintió, un rubor de orgullo coloreando sus mejillas. «Espere aquí un momento», dijo la enfermera, desapareciendo con la manta por un pasillo. Minutos después regresó acompañada de una mujer mayor con bata blanca que Busilia reconoció inmediatamente. La doctora Ugarte, jefa de neonatología, con quien había trabajado durante años. «Busilia», exclamó la doctora con una amplia sonrisa. «¡Qué maravillosa sorpresa! Vanessa me ha mostrado tu trabajo, es exquisito». «Gracias», respondió Busilia, repentinamente consciente de que estaba conteniendo la respiración. «Solo quería hacer una pequeña contribución». La doctora Ugarte la miró con intensidad. «¿Sabes? Justo la semana pasada nos informaron de recortes presupuestarios. El programa de mantas para los recién nacidos en la UCIN será uno de los afectados». Hizo una pausa significativa. «¿Tienes más de estas en casa?» «Podría tenerlas», respondió Busilia, sintiendo que se abría ante ella un camino inesperado. La tensión crece en el hospital cuando la doctora le revela a Busilia una noticia devastadora. Los recortes presupuestarios eliminarán por completo el programa de mantas para bebés prematuros, un elemento que los estudios han demostrado vital para su desarrollo. «Estos bebés necesitan más que tecnología», le dice la doctora Ugarte con voz quebrada. «Necesitan calor humano, algo hecho con amor, algo como lo que tú has creado».
¿Aceptará Busilia este desafío aparentemente imposible de proporcionar mantas artesanales para todos los recién nacidos de la USIN? Durante los siguientes 6 meses, su vida se transformó. Lo que comenzó como un pasatiempo rápidamente se convirtió en algo más. Cuando el hospital mencionó recortes presupuestarios en su programa de proporcionar mantas a los recién nacidos en la USIN, ella se ofreció como voluntaria para crear mantas personalizadas. Cada una presentaba el nombre del bebé y la fecha de nacimiento, una pequeña obra maestra de consuelo para padres asustados. La noticia se difundió. Una tienda local de lanas le ofreció un espacio en un rincón para mostrar su trabajo. Comenzó a enseñar a un pequeño grupo, sorprendida de encontrarse rodeada de mujeres de todas las edades ansiosas por aprender el arte moribundo. Sus primeras estudiantes fueron otras jubiladas, pero pronto se unieron mujeres más jóvenes, buscando conexión con tradiciones que sus propias abuelas habían practicado. El mundo online, que le había parecido tan extraño, de repente abrió nuevas posibilidades cuando una nieta sugirió vender sus creaciones en un sitio web de artesanía. Los pedidos llegaron poco a poco, y luego, como una inundación. No podía mantenerse al día con la demanda. Reclutó a sus antiguas estudiantes, creando un pequeño colectivo de bordadoras que compartían técnicas y atendían pedidos juntas. Su esposo, inicialmente desconcertado por su nueva pasión, se encontró enlistado para ayudar con el empaquetado y envío. Por primera vez en su matrimonio, eran verdaderos compañeros en una empresa compartida. Su relación, que se había asentado en una cómoda indiferencia, se reavivó con un nuevo respeto y propósito. Una tarde, mientras Busilia conducía un taller en la trastienda de la mercería que ahora exhibía sus creaciones, la propietaria se acercó con una mujer elegantemente vestida. Busilia, esta es Tamara Vázquez, profesora en la universidad comunitaria local. Quiere hablar contigo. La mujer extendió su mano. Señora Busilia, he oído hablar mucho de usted y he visto su trabajo. Es excepcional. Gracias, respondió Busilia, consciente de que sus estudiantes habían dejado de trabajar para escuchar la conversación. Voy directa al grano, continuó. Tamara, nuestro programa de artes textiles está a punto de perder su financiación. Necesitamos a alguien que pueda revitalizarlo, atraer nuevos estudiantes, alguien cuyo trabajo tenga relevancia contemporánea mientras honra las tradiciones. Alguien como usted. Busilia se quedó sin palabras, la aguja suspendida en el aire. ¿Yo? ¿Enseñar en la universidad? Pero no tengo titulación en artes. ¿Tiene algo mejor?, interrumpió Tamara. Tiene décadas de experiencia práctica y un talento innato para transmitir conocimientos. La he visto con sus estudiantes hoy. Es usted una educadora natural. Cuando la universidad comunitaria local perdió la financiación para su programa de artes textiles, se le acercaron para enseñar. De pie ante un aula por primera vez, sus manos temblaban. Pero mientras demostraba la primera puntada simple, su confianza regresó. No eran niños enfermos, pero el mismo instinto solícito que había guiado su carrera de enfermería encontró nueva expresión en la enseñanza. El aula estaba repleta. Mujeres de todas las edades, e incluso algunos hombres ocupaban cada asiento disponible. Busilia se paró frente a ellos, sintiendo un nudo en la garganta. Era muy diferente a explicar procedimientos médicos a padres ansiosos o técnicas de cuidado a enfermeras novatas. Aquí todos los ojos estaban fijos en sus manos, esperando que la magia ocurriera. Comenzaremos con algo muy básico, dijo, agradecida de que su voz sonara más segura de lo que se sentía. La puntada de cruz. Es el fundamento de gran parte del bordado tradicional español, y una vez que la dominen, les abrirá infinitas posibilidades creativas.
Enhebró una aguja con hilo rojo brillante. El contraste con la tela blanca haría que sus movimientos fueran más visibles para todos. Mientras realizaba la primera puntada, explicando cada movimiento, sintió que algo se asentaba dentro de ella. Esta era una forma diferente de curar, de cuidar, de transmitir no solo conocimiento, sino también patrimonio cultural. Al final de la clase, una joven se acercó tímidamente. «Profesora Busilia», dijo, mostrándole su trabajo. «¿Lo estoy haciendo bien?» «Profesora Busilia». El título resonó en su interior, extraño, pero curiosamente adecuado. Examinó el trabajo de la estudiante, notando los errores, pero también el entusiasmo y la dedicación evidente en cada puntada irregular. «Estás en el camino correcto», respondió, señalando gentilmente cómo mejorar la tensión del hilo. Es como todo en la vida. La práctica lleva a la perfección, y recuerda, cada pieza cuenta una historia, no solo a través de la imagen que crea, sino a través de la evolución de tus habilidades. La joven sonrió, nueva determinación brillando en sus ojos. «Gracias. Mi abuela solía bordar, pero nunca tuvo tiempo de enseñarme antes de fallecer. Cuando vi el anuncio de su clase, sentí que era una señal». Busilia sintió un nudo en la garganta. No era la única buscando reconectarse con algo perdido, con un linaje de mujeres y sus habilidades que casi se había desvanecido en la prisa de la vida moderna. «La próxima semana», prometió a toda la clase mientras recogían sus materiales, «comenzaremos a trabajar en pequeños proyectos personalizados. Piensen en algo significativo que les gustaría crear». Mientras los estudiantes salían, Tamara entró, observando con satisfacción el aula energizada. «Ha sido un éxito rotundo», dijo. «No habíamos tenido tanta asistencia en años. Creo que esto es el comienzo de algo importante, Busilia». «Yo también lo creo», respondió ella, recogiendo lentamente sus materiales, saboreando la sensación de estar cansada de la mejor manera posible. Era el cansancio que venía de ser útil, de compartir algo valioso, un cansancio que conocía bien de sus años como enfermera, pero que nunca esperó volver a experimentar. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya descubierto una nueva pasión o propósito después de jubilarse? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. La verdadera prueba llegó cuando un reconocido diseñador de moda descubrió su distintivo estilo de bordado en redes sociales. El diseñador encargó trabajos personalizados para una próxima colección, solicitando técnicas que ella nunca había intentado. Casi rechaza, aterrorizada por el fracaso, pero su nueva comunidad de compañeras artesanas la animó a aceptar el desafío. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. Busilia estaba tomando café con Noberto cuando su nieta Valeria, quien le había ayudado a crear su presencia online, irrumpió en la cocina agitando su teléfono. «Abuela, no vas a creer esto», exclamó casi sin aliento. «Urano Velázquez te ha contactado. Quiere usar tus bordados en su próxima colección». El nombre no significaba nada para Busilia, pero la expresión de Valeria sugería que debería impresionarse. «¿Quién es Urano Velázquez?», preguntó, provocando un dramático suspiro de su nieta. «Solo uno de los diseñadores de moda más importantes de España. Sus diseños están en todas las pasarelas internacionales y quiere tu trabajo, abuela». Noberto levantó las cejas, impresionado. «Parece importante, querida». Valeria prácticamente saltaba de emoción mientras leía el correo en voz alta. Urano había visto las fotografías de las mantas personalizadas que Busilia creaba para los bebés de la USIN y quería incorporar técnicas similares en su nueva colección, centrada en la sostenibilidad y las artesanías tradicionales. Solicitaba específicamente bordados que incorporaran técnicas de macramé y encaje de bolillos,
fusionando múltiples tradiciones textiles en piezas contemporáneas. Busilia sintió que el color abandonaba su rostro. «No puedo hacer eso», murmuró. «El macramé nunca lo he intentado. Y el encaje de bolillos lo practiqué hace 50 años, como mucho». «Pero puedes aprender», insistió Valeria. «Tienes el grupo de bordadoras. Podéis investigar juntas». «La fecha límite es dentro de 8 semanas», respondió Busilia, sintiendo una oleada de pánico. «Es imposible». Nada es imposible para la mujer que revolucionó las mantas de bebé en la UCIN mientras reinventaba su vida a los 73. Intervino Noberto, con una confianza en su voz que hizo que Busilia lo mirara sorprendida. «Creo que deberías aceptar». Durante días, Busilia se debatió. El miedo al fracaso público se entrelazaba con una tentadora sensación de desafío que no había experimentado en años. Finalmente, tras una noche de insomnio, tomó su decisión. La respuesta a Urano fue breve, pero decidida. «Acepto el desafío. Envíe los detalles específicos. Busilia». Lo que siguió fueron 8 semanas de intenso trabajo, investigación y experimentación. El pequeño colectivo de bordadoras se convirtió en un equipo de investigación textil, cada una aportando conocimientos y habilidades diferentes. Una de las estudiantes resultó ser experta en macramé, otra había aprendido encaje de bolillos de su abuela portuguesa. Conocimientos que habían permanecido dormidos durante generaciones, de repente encontraban nueva vida y propósito. Busilia trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, sus dedos protestando pero su mente más viva que nunca. Probó combinaciones de técnicas que nunca había imaginado, fusionando tradiciones de diferentes regiones, épocas y culturas. Hubo fracasos, por supuesto, piezas desechadas, lágrimas de frustración, momentos de duda, pero también descubrimientos sorprendentes, soluciones inesperadas y, sobre todo, la inquebrantable solidaridad de su comunidad. Cuando finalmente envió las piezas terminadas a Urano, sentía como si estuviera despidiéndose de una parte de sí misma. Cada puntada contenía un fragmento de su historia, de su renacimiento. «Sea cual sea el resultado», le dijo a Noberto mientras cerraban el paquete, «estoy orgullosa de haberlo intentado». El desfile de moda que presentaba su trabajo de bordado coincidió con su 74º cumpleaños. Ver sus delicadas puntadas adornando prendas de alta costura mientras se movían por la pasarela le trajo lágrimas a los ojos. El reconocimiento público del diseñador a su contribución llevó a un reportaje en una revista nacional. La sala estaba en penumbra, las luces concentradas en la pasarela, Busilia sentada en primera fila junto a Noberto y rodeada por miembros de su colectivo de bordadoras, apenas podía creer que estaba allí. Había pasado la mayor parte de su vida profesional usando uniformes blancos y zapatos cómodos. El glamour de la alta costura era un mundo totalmente ajeno a ella, y entonces comenzó, modelos altas y etéreas, desfilando con creaciones que incorporaban sus bordados. Allí estaba el patrón de flores silvestres que había creado para una niña prematura 3 meses antes, ahora ampliado y aplicado a la espalda de un abrigo de lana. Allí estaban sus experimentos con macramé y encaje, transformados en elementos decorativos de vestidos de noche. Sus pequeñas obras íntimas, nacidas de la necesidad de sentirse útil, ahora magnificadas bajo los focos, admiradas por los conocedores de la moda. Cuando Urano Velázquez salió para tomar su aplauso al final del desfile, hizo algo inesperado. En lugar de hacer su paseo final solo, como dictaba la tradición, se dirigió hacia donde estaba sentada Busilia y le tendió la mano. «Mi musa inspiradora», anunció al público y a la prensa, «la prueba viviente de que el arte verdadero no conoce edad ni limitaciones». Aturdida, Busilia se encontró caminando por la pasarela del brazo del famoso diseñador.
los flashes de piscina, las cámaras disparándose a su alrededor, el público aplaudiendo. En sus 74 años nunca había imaginado un momento así. Días después, cuando la revista Estilo en Vida publicó un amplio reportaje sobre la colaboración entre Urano y Busilia, titulado La revolución de la aguja, como una enfermera jubilada está transformando la alta costura, su teléfono no dejó de sonar. Otras casas de moda querían colaboraciones, galerías de arte solicitaban exposiciones de su trabajo, editoriales proponían libros sobre sus técnicas. Mientras crecía su pequeño negocio, enfrentó decisiones difíciles. Una marca de lujo ofreció comprar sus diseños exclusivamente, prometiendo seguridad financiera, pero requiriendo que abandonara sus clases comunitarias y donaciones al hospital. Tras noches de insomnio, rechazó, eligiendo en cambio proteger las conexiones y el propósito que había descubierto. La oferta había llegado en un sobre elegante, entregado por mensajero. Querida señora Busilia, comenzaba la carta firmada por el director de Luxe Broderie, una prestigiosa casa francesa especializada en artículos de lujo bordados a mano. Nos complace ofrecerle un contrato de exclusividad para adquirir todos sus diseños durante los próximos 5 años. La cifra que mencionaban hizo que Busilia se mareara ligeramente. Era más dinero del que había ganado en toda su carrera como enfermera. Más que suficiente para garantizar una jubilación cómoda, para ayudar a sus nietos con sus estudios universitarios, para realizar todos esos viajes que ella y Noberto habían pospuesto durante décadas. Pero había una condición: exclusividad absoluta. Sus diseños, sus técnicas, sus creaciones, todo pertenecería a Luxe Broderie. No más clases comunitarias, no más donaciones a hospitales, no más colaboraciones con artesanas locales. No, más libertad creativa. Durante días consideró la oferta, discutiéndola con Noberto, con sus hijos, incluso con algunas de sus estudiantes más cercanas. Es una oportunidad única, dijo Sofía, siempre práctica. Aseguraría tu futuro, mamá, pero limitaría todo lo que has construido, argumentó Valeria, todo el movimiento que has iniciado. Una noche, mientras bordaba junto a la ventana, contemplando la luna que iluminaba los tejados de Madrid, Busilia tuvo una epifanía. Los últimos meses habían sido los más vibrantes de su vida, no por el reconocimiento o las oportunidades profesionales, sino por las conexiones humanas que había forjado, por la comunidad que había ayudado a crear, por el conocimiento que había preservado y transmitido. El dinero no podía comprar eso. La mañana siguiente envió una respetuosa carta de rechazo a Luxe Broderie. Si bien aprecio enormemente su oferta, escribió, mi trabajo actual con mi comunidad de bordadoras y las instituciones locales representa para mí un valor que no puedo sacrificar. Ese mismo día, mientras impartía su clase semanal en la universidad comunitaria, notó rostros nuevos entre sus estudiantes habituales, un grupo de mujeres sentadas juntas al fondo del aula, observando con intensa concentración, pero manteniendo cierta distancia. Una vez finalizada la clase, Busilia se acercó al grupo de mujeres desconocidas. «Bienvenidas», dijo con una cálida sonrisa. «No creo haberlas visto antes. ¿Puedo ayudarlas en algo?» Una de ellas, una mujer de unos 40 años con manos trabajadas, dio un paso adelante. «Somos del Centro de Acogida para Mujeres Inmigrantes», explicó en un español cuidadoso, pero con fuerte acento. La directora nos habló de sus clases. Queríamos observar primero. «Por supuesto», respondió Busilia, «siempre son bienvenidas como observadoras». «En realidad», intervino otra mujer del grupo más joven, con brillantes ojos oscuros, «nosotras
también sabemos bordar. En nuestros países aprendimos de nuestras madres y abuelas, técnicas diferentes, tradiciones diferentes, una alianza inesperada se formó cuando descubrió un refugio para mujeres que albergaba a varias mujeres inmigrantes con extraordinarias habilidades de costura de sus países de origen, pero sin salida para sus talentos. Organizó talleres donde podían enseñar sus técnicas tradicionales, creando un intercambio cultural que enriqueció a todos los involucrados. Busilia sintió que se le aceleraba el pulso, esa familiar sensación de estar al borde de algo importante. «Me encantaría ver su trabajo», dijo, «y aprender de ustedes». La semana siguiente, el aula universitaria se transformó en un vibrante bazar de tradiciones textiles globales. Amina, de Marruecos, desplegó muestras de bordado bereber con sus patrones geométricos y colores vivos. Yasmín, de Siria, demostró técnicas de bordado con hilo metálico que databan de siglos atrás. Fátima, de Senegal, compartió el arte del teñido con índigo y los intrincados patrones que su tribu había perfeccionado a lo largo de generaciones. Las estudiantes habituales de Busilia observaban fascinadas, tomando notas, haciendo preguntas. Las barreras del idioma se disolvían ante el lenguaje universal de la aguja y el hilo. Pronto, todas estaban intercambiando técnicas, aprendiendo unas de otras, creando un tapiz humano tan rico y complejo como las piezas que producían. «Esto es más de lo que jamás imaginé», confesó Busilia a Noberto esa noche. «Estas mujeres tienen tesoros culturales en sus manos, conocimientos que podrían perderse para siempre, y están atrapadas en trabajos de limpieza o cuidados, sin poder utilizar sus habilidades». La idea nació con naturalidad, un colectivo formal que uniera a artesanas de diferentes tradiciones culturales, ofreciendo talleres, creando piezas para venta, preservando técnicas en peligro de extinción. «Hilos que unen» lo llamaron, un nombre que reflejaba tanto la naturaleza de su arte como la comunidad que estaban construyendo. La casa de Busilia, que una vez le había parecido demasiado silenciosa y vacía, ahora bullía de actividad. El salón se había convertido en sala de reuniones y espacio de exposición. La habitación de invitados, nunca utilizada desde que los niños se marcharon, ahora era un almacén de hilos, telas y herramientas. Incluso el austero Noberto había sido conquistado por el entusiasmo colectivo, convirtiéndose en el administrador no oficial del grupo, gestionando pedidos y organizando el calendario de talleres. «¿Quién iba a pensar?», comentó una tarde mientras ayudaba a Busilia a desembalar una nueva remesa de hilos importados, «que terminaría mis días como asistente de un colectivo internacional de bordadoras». Ella sonrió, reconociendo la nota de orgullo en su voz. «¿Te arrepientes?» «Ni por un segundo», respondió él, besando su mejilla canosa. «Nunca te había visto tan viva». La vida de Busilia ahora transcurría a un ritmo que habría agotado a muchas personas de la mitad de su edad. Dirigía clases en la universidad, coordinaba talleres en el centro de acogida, supervisaba proyectos de colaboración con diseñadores locales y continuaba personalizando mantas para los bebés de la UCIN. Sus días estaban tan llenos de propósito y conexión humana como durante sus años como enfermera, pero de una manera completamente diferente y quizás más profunda. Su mayor desafío llegó cuando la artritis amenazó con terminar su carrera de costura. El dolor se volvió insoportable y los tratamientos médicos ofrecían un alivio limitado. En lugar de rendirse a la desesperación, se adaptó, experimentando con diferentes herramientas y técnicas. Diseñó soportes ergonómicos para agujas que permitían a artesanas con problemas de destreza continuar con su arte. Todo comenzó una mañana cuando Busilia no pudo levantar su taza de café.
Sus dedos, hinchados y rígidos, se negaron a cooperar. El diagnóstico médico fue contundente: artritis degenerativa avanzada. «Es normal a su edad», dijo el joven médico con esa condescendencia que reservaba para los pacientes ancianos. «Tendrá que renunciar a actividades manuales precisas». Para muchos, habría sido el fin. Para Busilia fue simplemente otro problema que resolver, como tantos que había enfrentado durante su carrera médica. «Si no puedo sostener la aguja de la manera tradicional», razonó, «encontraré una nueva manera de sostenerla». Comenzó a experimentar con diversos materiales: espuma, silicona, plástico moldeable. Pasaba horas en la mesa de la cocina, construyendo prototipos rudimentarios, probándolos, perfeccionándolos. Muchos fallaron. Algunos funcionaron parcialmente. La frustración era constante, pero su determinación aún más. «¿Y si la aguja no necesita ser sostenida de la manera tradicional?», se preguntó una noche, observando cómo su nieta utilizaba un lápiz especial para su tablet. «¿Y si pudiera cambiar completamente el paradigma?». El diseño final fue sorprendentemente simple pero revolucionario. Un soporte ergonómico que se ajustaba a la palma de la mano, permitiendo que los dedos guiaran la aguja sin necesidad de la tradicional pinza entre pulgar e índice. Lo llamó dedal liberador, aunque Valeria insistió en un nombre más comercial para la versión que comenzaron a producir para otros artesanos con limitaciones similares. A medida que se difundía la noticia sobre su herramienta adaptativa, Busilia comenzó a recibir correos electrónicos y cartas de artesanos de todo el mundo que habían abandonado pasatiempos amados debido a limitaciones físicas. Trabajando con un estudiante de ingeniería de la universidad comunitaria, refinó sus diseños y los hizo disponibles gratuitamente en línea. Las búsquedas de tejido accesible y costura adaptativa comenzaron a dirigir a la gente hacia su página web. Personas con artritis, lesiones nerviosas, parálisis parciales o malformaciones congénitas encontraban una nueva oportunidad de conectar con tradiciones artesanales que creían perdidas para siempre. «No estoy creando nada nuevo», insistía Busilia cuando la prensa local la entrevistó sobre su invención. «Solo estoy eliminando barreras para que las personas puedan continuar creando». Este enfoque pragmático de la inclusión atrajo la atención de terapeutas ocupacionales que comenzaron a incorporar sus herramientas en programas de rehabilitación. La pequeña innovación nacida de la necesidad personal se expandía hacia aplicaciones que Busilia nunca habría imaginado. «Un diseñador prominente ha quedado tan impresionado con tu trabajo en herramientas adaptativas para bordado que quiere incluir tus diseños en su próxima colección de moda. Pero hay un problema. Quiere que firmes un contrato exclusivo que te prohibiría compartir tus patrones gratuitamente con la comunidad que has construido. La oferta financiera es astronómica, suficiente para asegurar tu futuro y el de tus nietos. ¿Abandonarás los principios que te devolvieron el propósito vital o rechazarás la oportunidad de tu vida?» Cerca del final de su notable año de transformación, recibió una invitación que parecía imposible: dar el discurso de apertura en una conferencia nacional de artes textiles. La mujer que una vez se había sentido invisible, ahora se encontraba hablando ante cientos de personas sobre redescubrir el propósito más tarde en la vida. El auditorio estaba abarrotado. Artistas textiles renombrados, educadores, diseñadores, estudiantes, todos reunidos para la conferencia anual Tradición e Innovación. Y allí estaba Busilia, de pie en el podio, las manos ligeramente temblorosas, pero la voz firme mientras se dirigía a la audiencia. «Hace poco más de un año», comenzó, «me encontraba en mi fiesta de jubilación, sintiéndome completamente innecesaria.
45 años de carrera como enfermera pediátrica habían terminado, y con ellos creí que también terminaba mi utilidad en este mundo. Un murmullo de reconocimiento recorrió la sala. Muchos de los presentes eran personas mayores, que habían enfrentado sus propias crisis de identidad post-jubilación. Lo que no entendía entonces, continuó, es que nuestras habilidades esenciales, nuestros dones fundamentales, nunca están ligados exclusivamente a nuestra profesión. Mi capacidad para cuidar, para sanar, para enseñar con paciencia y para resolver problemas no desapareció cuando entregué mi uniforme de enfermera. Simplemente necesitaba encontrar un nuevo medio de expresión. Durante una hora, Bucilia compartió su viaje, desde la primera manta improvisada hasta el colectivo internacional de bordadoras, desde sus clases universitarias hasta sus herramientas adaptativas. Habló de los desafíos, los fracasos, los momentos de duda, pero sobre todo habló del descubrimiento de una comunidad y un propósito cuando menos lo esperaba. El hilo que ha unido toda mi vida, concluyó, ha sido el deseo de aliviar el sufrimiento y crear belleza. Como enfermera, aliviaba el dolor físico y acompañaba a familias en sus momentos más vulnerables. Ahora, como artesana y educadora, alivio un tipo diferente de dolor. El aislamiento, la pérdida de propósito, la desconexión de nuestras tradiciones culturales. La aguja ha sustituido al estetoscopio, pero el corazón del trabajo sigue siendo el mismo. La ovación que siguió duró varios minutos. Mientras miraba a la multitud, mujeres jóvenes aferrando cuadernos, mujeres mayores asintiendo en reconocimiento de su viaje compartido, se dio cuenta de que nunca había sido inútil. Simplemente había necesitado enhebrar una aguja diferente. Sus habilidades, su paciencia, su capacidad para enseñar y sanar no estaban confinadas a un hospital o una carrera específica. Estaban tejidas en la trama de quién era ella y seguirían siendo valiosas hasta su última puntada. El último día de la conferencia, Bucilia desveló su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una enorme colcha colaborativa que presentaba trabajo de bordadoras de edades entre 8 y 96 años. Cada cuadrado contaba una historia y juntos creaban un tapiz de conexión intergeneracional. La pieza era imponente, 3 metros por 3 metros de tela de lino natural, dividida en 100 cuadrados, cada uno bordado por una artesana diferente. Algunas secciones mostraban escenas narrativas, un nacimiento, una boda, un viaje migratorio. Otras eran abstractas, explosiones de color, patrones geométricos, texturas experimentales. Había técnicas de todos los continentes, tradiciones, que se remontaban a siglos y enfoques completamente contemporáneos. Lo llamamos el tapiz de las vidas entrelazadas, explicó Bucilia, mientras la audiencia circulaba alrededor de la obra, examinando los detalles con admiración. Cada cuadrado representa una historia personal, pero juntos forman algo mayor que la suma de sus partes. Particularmente conmovedor era un cuadrado en el centro, bordado conjuntamente por Bucilia y 3 generaciones de su familia. Su madre de 96 años, ella misma, su hija y su nieta. 4 estilos diferentes, 4 interpretaciones del mismo motivo floral, unidas en una continuidad visual que trascendía el tiempo. Este proyecto, continuó, representa todo lo que he aprendido en este año extraordinario, que la creación es más poderosa cuando es compartida, que las habilidades tradicionales pueden evolucionar sin perder su esencia, que las manos más jóvenes y las más experimentadas tienen mucho que enseñarse mutuamente. La manta para bebé que había creado, para su primer nieto, ahora colgaba en una exposición de museo sobre artes textiles contemporáneas.
Pero más significativo que cualquier reconocimiento era el círculo de mujeres que se reunían en su sala de estar cada semana. Agujas destellando bajo la luz del sol, historias y risas fluyendo tan libremente como el té, creando belleza una puntada a la vez. La última reunión antes de Navidad era siempre especial. Busilia había establecido la tradición de que cada miembro del colectivo trajera algo para compartir. No solo alimentos para la celebración, sino también una historia, una técnica nueva, una pieza terminada o un desafío creativo para el grupo. Este año, la casa estaba especialmente abarrotada. Las veteranas del grupo, como Amina y Yasmín, habían traído a nuevas participantes. Antiguas estudiantes regresaban para la ocasión. La larga mesa del comedor, ampliada con todas las mesas auxiliares que Noberto había podido encontrar, apenas acomodaba a todos. La cacofonía de idiomas, español, árabe, francés, wolof, rumano, creaba una sinfonía multicultural. «Silencio, por favor», pidió Busilia golpeando suavemente su copa. «Antes de comenzar nuestro festín, me gustaría proponer un brindis». Todas las miradas se volvieron hacia ella, el respeto y el afecto evidentes en cada rostro. Hace poco más de un año, yo era una enfermera recién jubilada que se sentía completamente inútil, comenzó, su voz ligeramente quebrada por la emoción. Estaba perdida, sin propósito, invisible. Hoy miro a mi alrededor y veo una comunidad vibrante, mujeres de todas las edades y orígenes unidas por el arte, la creatividad y el respeto mutuo. Veo técnicas ancestrales revitalizadas para el mundo moderno. Veo amistad trascendiendo barreras de idioma, cultura y generación. Levantó su copa. Brindo por todas ustedes que me han enseñado que nunca es demasiado tarde para enhebrar una nueva aguja, para crear un nuevo patrón, para tejer una nueva comunidad. Las copas se alzaron, reflejando la luz de las velas. «Por hilos que unen», respondieron al unísono. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Busilia se permitió un momento de reflexión tranquila. La crisis que había experimentado tras su jubilación ahora parecía un regalo, un catalizador necesario para esta inesperada floración tardía de su vida. El vacío que había sentido la había obligado a buscar, a experimentar, a arriesgarse, de maneras que nunca habría considerado si hubiera continuado cómodamente en su carrera establecida. Noberto se acercó, deslizando su brazo alrededor de su cintura. «Estás muy pensativa, querida», murmuró, besando su sien. «Estaba pensando en los giros que da la vida», respondió ella. «Cómo lo que parece un final puede ser, en realidad, solo un nuevo comienzo». Él asintió, observando el animado grupo que llenaba su hogar. «Nunca imaginé que nuestra jubilación sería así, tan vibrante». «Yo tampoco», sonrió Busilia, «pero no la cambiaría por nada». Y mientras se reincorporaban a la celebración, Busilia llevaba consigo la certeza tranquila de que había encontrado algo precioso e inesperado en esta etapa de su vida. No solo un pasatiempo o incluso una segunda carrera, sino una forma de tejer su experiencia, su compasión y su creatividad en un tapiz más amplio de vidas interconectadas. Había aprendido que el valor de una vida no reside en títulos profesionales o logros visibles, sino en la capacidad de adaptarse, de crecer, de compartir generosamente lo que uno sabe. Que la utilidad no termina con la jubilación, simplemente se transforma. Y que a veces todo lo que se necesita para iniciar una revolución personal es una simple puntada, un pequeño acto de creación que conduce a otro, y luego a otro, hasta que toda la tela de una vida se ha transformado en algo inesperadamente hermoso. Felicidades. Escribe 9
en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo Canal.